Quiero invitarles para que busquen en sus Biblias la carta a los Efesios, capítulo 5, el versículo número 11. Efesios capítulo 5 y verso 11. Y quiero pedir, si alguno de ustedes tiene el pasaje, que sea tan amable en leerlo. Ok, muy bien. Esta declaración no es una sugerencia, no es una opinión. Esta declaración definitivamente viene siendo un mandato, una orden del Espíritu de Dios a través de la pluma del apóstol Pablo, diciéndonos: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, ¿verdad? Reprenderlas. Bien, vamos a ver estas dos festividades y bueno, la imagen es obvia. Quise poner de alguna manera estas dos imágenes que quizás no se presentan como algo necesariamente dañino, ¿verdad? Pero que pues tratan, dentro de muchas otras cosas, hacer este tipo de festividades muy, muy agradables y muy placenteras. ¿Quién no ha pasado por la panadería, verdad? Y dice, pues hoy hay este pan especial, pan de muerto, ¿verdad? Y lo compra y lo disfruta, ¿no? Bien, vamos a empezar. Obviamente que tenemos que hablar primero de lo que es la fiesta del Halloween, que es la más próxima, y luego la de los Días de los Muertos. Decía la hermana que era una breve reflexión, y yo estoy batallando porque hay obviamente mucha información al respecto. Pero para que podamos entender, creo que es pertinente que nosotros podamos hablar acerca de los orígenes de estas festividades para poder entender. Ok. Se dice que la festividad del Halloween se inició en los Estados Unidos, tal como la conocemos, alrededor del año 1845. Ustedes saben que la población norteamericana en un principio mayormente fue producto de personas que habían emigrado de Europa a lo que es América del Norte. Muchos de ellos eran conocidos como peregrinos que tenían un trasfondo protestante y que realmente muchos de ellos no solamente habían venido en busca de nuevos horizontes acá a América, sino también huyendo un tanto de la presión que ellos tenían en Europa ya por causa de su fe. En este sentido, cuando ellos llegan, esta festividad que ya se celebraba en Europa, se sabe o se tiene noticias de que había sido prohibida por las, gracias hermano, que había sido prohibida por los peregrinos. Pero resulta que en el año de 1845 hubo una escasez ahí en Europa de papa, y eso hizo emigrar a muchos irlandeses que llegaron a Nueva York, y entonces ellos trajeron esta festividad. Miles de ellos llegaron y fueron ellos los que trajeron consigo esta vieja fiesta religiosa que pues había tenido un origen en los sacerdotes galos llamados druidas, y la cual gradualmente pues se propagó por el resto de la Unión Americana. Ahora esta festividad, bueno, también de alguna manera ha impactado a América Latina, ¿no? La celebración original no era llamada por su nombre actual. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta festividad empezó mucho antes de la era cristiana, y empezó entre los antiguos celtas, los bretones, los galos, los escoceses, los irlandeses. Con ellos fue que empezó esta festividad. Y bueno, ustedes saben que anteriormente el ser humano era muy impactado por los fenómenos físicos, y generalmente, bueno, pues era de alguna manera para el hombre un tanto sorpresa el que en cierta época del año el sol empezara a tener menos tiempo durante el día,
y la noche tuviera más lugar. Sabemos que cuando empieza el otoño, empieza precisamente a menguar la cantidad de horas de la que podemos disfrutar de sol. Y en ese concepto, pues de aquella época, bueno, ajenos a la revelación de Dios, la gente pensaba que el Dios Sol estaba perdiendo fuerza y que entonces el Dios de la oscuridad estaba fortaleciéndose. Y entonces empezaba esta etapa de oscuridad. Y justo precisamente estos antiguos celtas celebraban lo que llamaban la vigilia de Samán. Ellos adoraban a un dios de la oscuridad, un dios de la muerte, llamado Shaman. Y precisamente pues el día primero de noviembre era un día en el que obviamente empezaba esta temporada, esta época, y ellos pues llevaban a cabo una festividad el día anterior que se conocía como la vigilia de Samán o la vigilia de Shamaín. ¿Qué significaba esto? Los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales disfrazados de fantasmas, de espíritus y brujas, se iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas, Samaín, para brindarles honor y sacrificios. Si los sacerdotes no quedaban conformes o a gustos con los obsequios, ellos le hacían el trick o truco a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose a la doncella, matando su ganado o poniéndoles enfermedades en la familia. Este es el famoso origen, ¿verdad?, de la frase trick or treat, ¿verdad? Hoy los niños, bueno, ya en muchas de nuestras ciudades es típico que esa noche disfrazados de brujas, disfrazados de muerto, de lo que sea, van a nuestras casas y piden dulces y entonces dicen, ¿verdad? Truco, dulce o travesura, ¿no? Dulce o travesura. Pero el origen es esto. Ahora, ¿por qué es que se disfrazaban estos celtas en esa noche? Bueno, en la idea que ellos tenían sobre la vida y la muerte, estas personas pensaban que los individuos que habían muerto durante el año, en ese tiempo especial, el dios de la oscuridad les daba la potestad para poder visitar a los vivos y obviamente hacer muchas fechorías. Con esa finalidad, entonces se dice que los vivos se disfrazaban de animales o se disfrazaban de otras cosas para tratar de confundir a esos espíritus, ¿verdad? Y que no provocaran daño. De ahí viene el origen precisamente de los disfraces. Otra de las cosas que era común era que se hacían grandes fogatas. En inglés la palabra bonfire, que se traduce como hoguera, ¿verdad?, deriva precisamente de dos vocablos, el vocablo bone, que significa huesos, y el vocablo fuego, huesos ardiendo, que era una alusión precisamente a este tipo de sacrificios. Bien. Ese día también los druidas llevaban consigo un nabo. Los druidas eran los sacerdotes, que era hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal, que representaba a un espíritu diabólico. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usado como linterna cuando por la noche iban de casa en casa. Cuando esta práctica llegó a América, los nabos no eran tan abundantes, pero luego encontraron un vegetal nativo que pronto lo sustituyó. Ustedes adivinan, ¿verdad?, cuál fue. Esto es la calabaza, ¿verdad? Y de ahí viene precisamente esta figura, ¿no?
Poco a poco estas fiestas se fueron incorporando a nuestras festividades hasta convertirse en fiestas populares, teniendo mayor auge en los Estados Unidos y en otros países de América Latina, introduciendo en forma velada e inocente este día de ritos y costumbres derivadas de culto a Satanás. Ahora, otro aspecto que debemos tomar en cuenta. Recuerden ustedes que los romanos tuvieron la oportunidad de hacer conquistas en esa región del mundo. Los galos y todos ellos de alguna manera pudieron al conquistar adoptar ciertas costumbres o ciertas prácticas e incorporarlas pues a lo que ya era propiamente su liturgia, su adoración. Sabemos que en el año 400, cuando Constantino instituye al cristianismo como la religión oficial del Estado, entonces muchas de las cosas que estaban presentes en la religión romana empezaron a tener un carisma o una expresión de tipo cristiano. Se dice que en el año 800, por ejemplo, uno de los papas, viendo precisamente este tipo de festividades, trató de darle un giro cristiano. Y entonces empezó a celebrarse lo que se llamaba, en lugar, el 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, ¿verdad? En inglés es All Hallows Eve, All Hallows, ¿verdad? La fiesta de todos los santos. Pero la noche anterior era considerada como la víspera de todos los santos, Hallows Eve, ¿sí? De ese nombre de Hallows Eve, poco a poco se derivó en el término Halloween, ¿verdad? O Halloween, como nosotros le conocemos hoy en día. Bien. Entonces, estas costumbres, de alguna manera, que ya han estado impactando a América Latina, pues de forma velada también e inocente promueve este día ritos y costumbres derivadas de culto a Satanás. Por ejemplo, es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, en Francia, en Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés, todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista. Hoy, la noche de Halloween es reconocida por todos los satánicos, los ocultistas y seguidores del diablo como la noche del año nuevo para los brujos y las brujas. Anton LaVey, ayer estaba escuchando un podcast que hablaba acerca del origen de este personaje. Este hombre, que es el conocido autor de lo que llaman la Biblia satánica y que fue un ministro de lo que dio a lugar la iglesia de Satán, él decía que había 3 fechas importantes dentro del satanismo y una de ellas precisamente era el 31 de octubre, donde tenían los brujos y todos los que se dedican a la cuestión del ocultismo un día en el que podían expresar todas aquellas conjuros o todas aquellas obras malignas que no habían podido hacer durante el año. Y estaba escuchando esta biografía porque me llamó la atención y esta es una advertencia para todos nosotros. Anton LaVey fue hijo de un pastor evangélico. Anton LaVey fue hijo de un pastor evangélico. Pero desde pequeño, y aquí es donde yo no me explico como bueno, sí me explico, porque a veces los pastores podemos atender a muchas otras personas, pero no nuestra familia, lamentablemente. Pero el asunto aquí es que este niño empezó a tener cierta inclinación por las cosas obscuras desde pequeño. ¿Dónde estaban los padres para supervisar lo que el interés del hijo? ¿Dónde estaban los padres para supervisar lo que el hijo leía, lo que el hijo veía? Todo esto empezó a desarrollarse en la vida de este hombre que llegó a ser el autor de lo que es esta
esta Biblia satánica. Él es de origen ucraniano, sus padres eran de origen ucraniano, ¿verdad? Pero vino a convertirse en esta persona. Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán en esa área, gracias a Dios, finalmente se convirtió al cristianismo, y ella después decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra delante de sus hijos. En los Estados Unidos y en otros países del mundo es el día en que más niños desaparecen. También se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas, caramelos envenenados, agujas usadas para drogas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy, bueno, sabemos que aún los dulces pueden contener droga, entonces se presta fácilmente para que los niños puedan recibir este tipo de cosas cuando van casa por casa. Pero bueno, lo que nos importa aquí es lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 18, 9 al 12 dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de las naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, porque el Señor le repugna los que hacen estas cosas. Y esta es una declaración muy firme de lo que Dios considera a este tipo de expresiones. Ahora, ustedes van a decir, pero pastor, realmente, pues no veo mucho mal, ¿verdad?, en que mi hijo, pues sencillamente se ponga un disfraz y vaya por las casas tocando puertas y pidiendo dulces. Pero note aquí que esta es de alguna manera una imitación. Es una imitación. O como nosotros leíamos, ¿verdad?, en el pasaje de Efesios, es participar de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿sí? Es tener participación de ello. Todo esto, hermanos, lamentablemente viene a formar parte de lo que pudiéramos denominar una cultura de la muerte, una cultura del terror, una cultura de lo oscuro. Y lamentablemente, pues lo que estamos viendo, proyectándonos ya a la realidad, por ejemplo, de nuestro país, es que literalmente toda esta cultura de muerte se ha traducido en un país que el día de hoy no tiene control, ¿verdad?, sobre la cantidad de homicidios, la cantidad de asesinatos, o sea, es el pan de cada día. Aunado a esto, ¿verdad?, pues qué lamentable que nuestra legislación pues esté ya abriendo las puertas, ¿no?, para lo que es el aborto, el suicidio de infantes inocentes, ¿no? O sea, todas estas cosas no son sino vínculos ligados a esta cultura de la muerte. Por ahí algún poeta mexicano decía que los mexicanos nos reímos de la muerte, pero yo creo que no solamente es reírse de la muerte, yo creo que es también darle culto a la muerte. Y esto es precisamente lo triste de toda esta situación, ¿verdad? Ahora, si tú pones tu casa para la fiesta de Halloween, ¿a quién realmente estás invitando a entrar en ella? Así sea de manera involuntaria. ¿A quién estás invitando? Si tú participas de esta fiesta disfrazándote, ¿a quién realmente estás celebrando? Así sea involuntariamente, ¿sí? Así sea involuntariamente. Hay tres cosas por las que yo pudiera decir que esta festividad
no es una festividad que debiera ser práctica dentro de las familias cristianas. La primera ya la mencioné porque enfatiza la violencia y la muerte. Esta es una primera razón, enfatiza la violencia y la muerte. Generalmente las fiestas que se hacen en estos días implica el que se disfracen y a ver quién representa el mejor disfraz. ¿Cuántas veces no hemos visto a un disfrazado con un cuchillo atravesado en la sien y dando la imagen de un derramamiento de sangre, ¿no? Todo esto forma parte de este énfasis de violencia y muerte, pero también enfatiza el horror y el miedo. Para un niño, una visita a lo que es una casa embrujada creada para Halloween podría realmente ser una pesadilla. Un trágico producto del miedo en la vida de los niños a temprana edad y en la adolescencia es el interés muchas veces descontrolado de involucrarse en los fenómenos sobrenaturales de lo oculto. A nosotros ya se nos olvidó, pero porque de alguna manera ya nos acostumbramos a ver este tipo de situaciones. Pero yo estaba recordando, yo no sé cuántos de ustedes vieron aquella película de Blancanieves y los 7 enanitos, hecha por Walt Disney. Y yo me acuerdo que mis padres me llevaron a ver esa película. Es de las primeras películas que yo recuerdo, curiosamente. Y yo me acuerdo, todavía me veo escondido detrás del asiento del cine cuando aparecía en escena la bruja. Y ahora ustedes ven la bruja y pues dicen, hasta se ríen, ¿verdad? De esa bruja, ¿no? Pero era la impresión que a mí como niño me causaba. O sea, tenía tanto miedo que yo me acuerdo, todavía me visualizo escondido detrás del asiento. Y entonces, pues es lo que estamos enfatizando en la vida de los niños, el horror, el miedo. Además, enfatiza lo oculto, porque muchas personas son atraídos a lo oculto, ¿no? Con este tipo de festividades. Son introducidos a prácticas ocultistas en las fiestas del Halloween y atraídos por el poder que les ofrece lo oculto. Otros lo ven como el mayor significado de la rebelión contra los padres. Personas que nunca se involucrarían en prácticas ocultistas en otro tiempo, lo experimentan en fiestas de Halloween. Por ejemplo, sesiones espiritistas, lectura de la tabla Ouija, ¿no? Y cosas así, pues se prestan para este tipo de celebraciones. Y finalmente Halloween pues es un día siniestro con raíces ocultistas, es un día que honra a dioses falsos, a demonios, a Satanás y a los cristianos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, pues las palabras de Efesios 5:11 pues deberían ser una realidad. No participes de las obras infructuosas de la carne, sino reprendedlas. Ahora, la otra festividad, el Día de los Muertos. Yo me acuerdo que hace varios años teníamos la costumbre de ir a los cementerios a llevar folletos evangelísticos, ¿verdad? Era una bonita tradición llevar folletos evangelísticos. ¿Mande? Sí, ¿verdad? Y no era raro encontrarse alguna familia cristiana por ahí. Y alguien decía, bueno, pero pues ¿qué tiene de malo, no? Es ir a limpiar, o sea, sabemos que los muertos no regresan, de hecho no les ponemos una ofrenda como lo hacen generalmente las familias, pero les lavamos el sepulcro, les ponemos florecitas, nos acordamos de nuestros muertos. ¿Qué tiene de malo eso? Yo me pregunto, hay otros 364 días para poderlo hacer, pero tiene que ser ese día, ¿no? Tiene que ser forzosamente ese día. Bueno, pues vamos a ver también algo acerca de esto. Los orígenes de esta fiesta de los muertos pueden ser trazados hasta épocas de los indígenas en Mesoamérica.
como los aztecas, mayas, purépechas, náhuatl y totonacas. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El Día de Muertos era conmemorado el 9º mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, y esposa de Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Estas fiestas eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Cuando los conquistadores llegaron a América en el siglo XV, se aterraron por las prácticas paganas de los indígenas y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron la fecha del festival hacia principios de noviembre para que coincidiera con las fiestas católicas del Día de Todos los Santos y de todas las almas. Para el catolicismo esta festividad antes era en el mes de mayo, pero por causa de alguna manera de poder cambiar lo que era la celebración tradicional e imponer una festividad cristiana, es que se puso en esta fecha. Y miren, esto es lo que ha sucedido de alguna manera con el catolicismo y su impacto en América Latina. Lo podemos ver hasta en la misma arquitectura, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con aquellas construcciones prehispánicas de las pirámides dedicadas o para el culto de los antiguos? Pues simple y sencillamente lo que hicieron es quitarlos y poner sobre ellas un templo o una catedral, ¿no? Una catedral. Es lo mismo que está pasando con las festividades, o sea, es de alguna manera en apariencia quitarla, que no las han quitado porque la prueba está de que ustedes mientras más escarban ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, más edificaciones, ¿verdad? De este tipo de edificios se encuentran, ¿verdad? De la misma manera, mientras más escarbamos nosotros en las tradiciones que hay muchas veces en nuestra cultura, pues vamos a encontrar mucho del origen pagano de todas estas, ¿no? Bien. Los españoles entonces combinaron sus costumbres con el festival similar mesoamericano, creando de este modo el actual Día de los Muertos. Ahora, en nuestro país, bueno, la festividad de los Días de los Muertos se considera como una festividad que proyecta nuestra, que será muy tradicional de nuestro país. Tanto así que en las escuelas públicas se insta a perpetuar esta tradición. Yo quisiera en esta mañana tener el atrevimiento de preguntar a algunos de ustedes como maestros, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando tienen que confrontar estas situaciones que de alguna manera a veces son incluso hasta por disposición oficial, ¿no? Que tienen que hacer que sus alumnos hagan un altar de muertos y todo eso. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace, hermana Anita? Perdone que le pregunte a usted. ¿Cómo se desenvuelve usted ante esta situación? Ajá, se mantiene usted al margen. Ok. Bien. Y sin embargo, yo pienso que probablemente pudiera haber maestros cristianos que la promueven, ¿no? Que la hacen, ¿no? Es una situación que nosotros debiéramos evaluar, ¿no? Hay un principio que es precisamente
la libertad de conciencia y en este sentido, pues creo que los maestros, como en otras áreas de la vida humana, pues se debería dar oportunidad a este ejercicio, ¿no? De el poder hacer lo que dicta nuestra conciencia y no violarla. Pues bien, entonces vemos a los españoles combinando sus costumbres con un festival similar mesoamericano. Ahora, otras fuentes señalan que esta festividad se remonta hasta el año 800 a.C., en el llamado Festival de Muertos que los aztecas realizaban en julio y agosto, para celebrar el final de la cosecha de maíz, frijol, garbanzo y calabaza, elementos para la ofrenda a Mictecatzihuatl, diosa de la muerte. Esta diosa era la guardiana del 9º nivel del infierno, que los aztecas llamaban Mictlán. Este festival se mezcló con la costumbre prehispánica de enterrar a los muertos con objetos, comida y ofrendas para su viaje a la otra vida. Ellos creían que al morir las personas pasan del reino de Mictlán, donde tienen que estar un tiempo, para después ir al cielo o Tlalocan. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia aborrece todo lo que tiene que ver con la idolatría. Dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay debajo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. En el Salmo 135, versículos 15 al 18 dice, los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Ezequiel 6, 32, 12 y 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estarán en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, en todo collado alto donde dieron olor suave a todos sus ídolos. Isaías 28:15. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Isaías 28:18, se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Por cierto, ¿sabían ustedes que curiosamente la representación que los celtas hacían del dios Shamaín era precisamente una calavera con una guadaña? ¿Verdad? Y esta era precisamente la representación de la muerte. Dios abomina la idolatría. Allegáronse a sí misma Valpeor y comieron los sacrificios de los muertos. De estos textos, hermanos, podemos ver claramente que el culto a los muertos es una abominación a Dios, porque es idolatría. Realmente eso es lo que significa, ¿verdad?, la participación dentro de los cementerios. Quizás en la mentalidad de muchos ya no esté presente esto, pero aún hay personas que piensan que realmente las almas de los muertos visitan a los vivos en ese día. De ahí el poder ofrecer en los altares los alimentos que le gustaban al difunto, ¿verdad? Al difunto. Pero aquí vale la pena, hermanos, hacer una observación de lo que nos enseña la Escritura con respecto a la condición de los que ya están muertos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los muertos? ¿Dónde están los muertos? La muerte en la Biblia siempre es una separación. La muerte espiritual es una separación de Dios y el hombre. La muerte eterna va a ser una separación eterna del hombre con respecto a su creador. La muerte física, ¿qué es lo que ocurre? Hay una separación entre lo que es el cuerpo material y físico que vuelve a la tierra
donde en la creación original fue tomado, y el alma o espíritu que va a Dios quien lo formó, así dice la Escritura. Ahora, ciertamente en la eternidad no hay tiempo. La eternidad es un eterno presente, no sé si me puedo explicar. Es como una diferente dimensión. Aunque ciertamente para nosotros, ¿verdad?, es algo futuro, pues para los que están en la eternidad es un eterno presente. ¿Qué es lo que nos podemos ver de lo que nos enseña la palabra de Dios? Ciertamente la declaración que dice nuestro hermano de la promesa de Jesús, aquel hombre en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que por cierto, los testigos de Jehová ahí le ponen una coma, ¿verdad? Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero en el idioma griego no hay comas, no, es corrido, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, en esta cosmovisión, bueno, ciertamente la experiencia de los que ahorita están muertos en Cristo, ciertamente afirmamos estar en la presencia de Dios con una conciencia de Dios. ¿Por qué razón lo digo? En contraste con lo que es la creencia particularmente promovida por los adventistas, que hablan de que cuando uno muere entra en un sueño, y de hecho la Biblia muchas veces hace una referencia a la muerte como un sueño. Sin embargo, cuando nosotros vemos algunos pasajes del Nuevo Testamento, vemos que en la presencia de Dios ahorita, de hecho, por ejemplo, hay mártires que están clamando venganza delante de la presencia de Dios. Hay un estado consciente clamando delante de Dios, o sea, hay conciencia, que todavía no están en los cuerpos glorificados que habrán de tener cuando todos seamos plenamente transformados en la venida de Cristo. Es otra cosa. Los teólogos le llaman a la condición de los muertos en Cristo espíritus descarnados, ¿verdad? Pero cuando haya una resurrección de los muertos, entonces la persona vendrá a ser íntegramente, pues ya poseyendo un cuerpo similar al de nuestro Señor Jesús. Esa es la postura. De la misma manera, pues los muertos que mueren sin el Señor están en un estado de conciencia. También tenemos la parábola, ¿recuerdan del rico y Lázaro? En donde Jesús pues hacía mención de la conciencia que tenía el rico estando en el lugar de tormento, ¿no? En el lugar de tormento, y todavía la historia de la humanidad se desenvuelve porque él estaba diciéndole a Abraham que por favor enviara a Lázaro a advertir a sus hermanos, ¿no? de esto, para que no llegaran a esta situación. Entonces, si vamos a utilizar esta expresión, si hay vida de los muertos en este estado de muerte, ¿es posible que los muertos vengan a lo que es la vida de los vivos? ¿En qué se basa? O sea, quiero que me argumenten con pasajes bíblicos. Ajá. En esa parábola Jesús dice, ¿verdad?, que hay una cima puesta y no puede haber un paso de un lado a otro. ¿Y cómo explican ustedes lo ocurrido con Saúl cuando ve a Samuel? Y, por ejemplo, la aparición en la transfiguración de Elías y Moisés. Son cosas que los incrédulos les van a sacar. Bueno, tú no crees en la venida de los que han muerto a la vida, pero ¿cómo explicas, verdad, que Saúl vio a Samuel
y que Pedro y los discípulos vieron a Elías y a Moisés. O sea que no podemos afirmar que no es la generalidad, sino es finalmente la excepción, ¿verdad? La excepción. Hay debate sobre el hecho de que si Samuel era realmente Samuel o era meramente un espíritu, pero bueno, es teoría. Y esa es otra teoría, hermano. Esa es otra teoría que muchos dicen que cuando Jesús estuvo en el sepulcro en ese tiempo, descendió no al infierno, sino el concepto hebreo de la muerte era que los muertos descendían a Hades o estaban en el Hades. Y se entendía porque, bueno, en función de que los santos del Antiguo Testamento, pues no tenían todavía, por decirlo de alguna manera, la aplicación del sacrificio consumado de Cristo. Ellos creían ciertamente en la propiciación que daba el sacrificio que ofrecían, pero realmente eso apuntaba hacia un momento histórico que se da cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Entonces hay muchos teólogos, muchos estudiosos que dicen que ese pasaje que habla acerca del descenso, ¿verdad? Que se fue y predicó, ¿verdad? Entonces nos habla de un sacar de esa posición a los que antes creyeron de la venida de Jesús. Pues bien, entonces no es una generalidad la venida de los muertos, ¿verdad? Salvo esos casos excepcionales. Bien, Dios es Dios de vivos, dice la Escritura, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven por Él. Los muertos nada pueden hacer, porque dice el Salmo 6:5, en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Salmo 115:17, no alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. A todo esto, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí tiene de malo o no tiene de malo? Mucho de malo, ¿verdad? Mucho de malo. Y esto entonces creo que debe motivarnos a darle un giro a nuestra conducción, particularmente para las nuevas generaciones. Para los adolescentes y jóvenes puede ser atractivo decir, pues va a haber ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo le llaman? No, yo sé que ustedes no van, ¿verdad? Yo sé que ustedes no van. ¿Cómo le llaman ahora las fiestas? Se hacen los inocentes. Qué bueno que ni sepan, ¿verdad? Qué bueno que ni sepan cómo se llama. Para los jóvenes que pudieran estar siendo invitados a algún tipo de festividad, con el pretexto, ¿verdad? De la celebración del Halloween, o a quienes de alguna manera como familias tenían esa costumbre antes de venir al conocimiento salvador de Cristo Jesús, de visitar las tumbas de sus muertos el día 2 de noviembre, pues definitivamente absténgase de eso. Si usted quiere ir a arreglar la tumba de su familiar, si usted quiere visitar la tumba de su familiar, darle un mantenimiento y ponerle alguna flor, que pues ya nada le sirve, ¿verdad? Más que al sepulcro nada más, ¿verdad? Hágalo en los otros 364 días, bueno, 363 para quitar el Día de los Niños Muertos que le llaman, ¿verdad? 363 días. Hágalo. Sí. Pero procuremos entonces, como dice la Escritura, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Muy bien.
Dejamos entonces aquí este tema. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos querido, quizás para muchos era conocido ya el origen de estas festividades eminentemente paganas y con un trasfondo profundamente idolátrico y perverso. Pero ahora, Señor, pues ante lo que el mundo trata de presentar como una festividad inocente, una festividad que promueve la tradición o sana tradición en nuestro país, permítenos, Señor, tener esa firmeza de convicción para mantener una postura cristiana y realmente no participar de las obras infructuosas de la carne. Sabemos que los demonios nada son, sabemos que no tienen potestad sobre tus hijos, pero lamentablemente, Señor, muchos cristianos el día de hoy, de una manera ingenua, muchas veces participan de estas cosas que tienen un trasfondo eminentemente espiritual. De hecho, Señor, ciertamente en estas festividades hay noticias que es el día o los días en donde aquellos que practican, Señor, la adivinación, la brujería, el culto a Satán, Señor, pues llevan a cabo sus congresos, sus prácticas rituales, pensando y creyendo, Señor, que esto es así. En el nombre de Jesús pedimos que tú nos levantes en este tiempo como testigos de la luz, como testigos de la vida, no de la oscuridad, no de la muerte, sino como un vivo testimonio de la vida que Jesús ha puesto en nosotros. Y que podamos mostrarles que la alternativa de la vida es mucho mejor. Pedimos en el nombre de Jesús que nos levantes como proclamadores de una cultura de vida y no una cultura de muerte. Oramos esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.